¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Narrativas? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen como cada semana. Póngale el pulgar arriba, échenos el super chat, échenos el super gracias si son ustedes tan amables. Y por supuesto, su comentario. Recuerden que este espacio se nutre de sus puntos de vista, se nutre de sus opiniones, de sus actitudes siempre positivas en todos los aspectos, de su crítica. También, por supuesto, ayuda muchísimo. Aquí sabe perfectamente que cabemos todos. Vamos a platicar como cada semana de un tema que ha venido generando interés, que ha venido generando este debate y lo vamos a profundizar con mis queridos Ricardo Valdera. Ricky, ¿cómo estás? Querido Jesús, querido Federico, muy contento de compartir este espacio con ustedes. Se va a escuchar un poquito de ruido, estamos en una situación a la Raki, entonces una disculpa a nuestra audiencia. Oye, que no me vayan a meter música música No, con derechos porque eh, están siendo más elegantes, o una ametralladora o una atornilladora mecánica. que no, no, eso pasa, pero es que si es música creo que te voy a tener que silenciar. Ni modo. Fede Bonazo, y Fede Bonazo con la subversión hecha playera. Exactamente. ¿Cómo Amigos estás, queridos, Fede? qué gusto, Jesús, que nos abras este espacio que has construido tú para un episodio más de Narrativas. Querida audiencia de Narrativas, un gustazo y muy agradecido de que estén un sábado más con este trío dejémoslo en puntos suspensivos. Insisto, de verdad, un día los voy a grabar sin que se den cuenta y le voy a presentar el programa. Así. Y se lo voy a presentar a usted. Y usted decidirá si quiere seguirlos viendo o no. Oigan, ya poniéndonos serios, una semana, querido Ricardo Valderas, en donde el mundo ha mostrado nuevamente una reconfiguración comercial, particularmente una guerra que algunos analistas dicen ya no es comercial, es económica, entre las dos potencias más importantes del momento. Un enfrentamiento en donde Estados Unidos ha comenzado a ceder en algunos puntos. Se dio a conocer hace unas horas de que Donald Trump se echa para atrás literalmente en el tema de lo que tiene que ver con celulares, con computadoras, con semiconductores, en cuestión de los aranceles, y en una disputa en donde algunas voces dicen Estados Unidos ya hizo lo que tenía que hacer con el libre comercio, ya no puede competir en libre comercio, entonces como ya hay alguien que le va a ganar, se echa para atrás, se vuelve proteccionista y el mundo se divide entonces entre la visión china de lo que es la economía y la visión norteamericana de lo que es la economía. Y en ese marco surge una reunión de la CELAC, una reunión a la que obviamente no acudió Argentina, no acudió El Salvador, no acudió Perú, no acudió tampoco se me escapa el otro, Daniel Noboa de Ecuador, pero sí acudió el resto a presenciar este cambio de liderazgo de la presidencia pro tempore de Xiomara Castro a Gustavo Petro. Y en ese marco vienen los discursos y en ese sentido Claudia Sheinbaum comienza a hablar de la necesidad de un bloque latinoamericano, comienza a hablar de una integración latinoamericana y lo remarca. No habla de Estados Unidos, no habla del norte, habla de la integración latinoamericana para poder negociar como bloque ante lo que es China y lo que es Estados Unidos. ¿Cómo valoras esta situación? Perdón por el speech tan largo. No, no te preocupes. De hecho, fue una gran introducción y creo que es necesario hacer énfasis justo en la parte del discurso en la que la presidenta deja muy clara a toda a la asistencia que básicamente somos el 35% del mundo, en todos los términos, en términos de hidrocarburos, en términos de minerales estratégicos, en términos de agua éramos el 33% según la información presentada, en términos de bosque, en términos de biodiversidad, en términos de soberanía alimentaria, somos la región, la región a la que representa la CELAC, representa el primer comerciante mundial de productos alimenticios, es decir, la agroindustria, nuestras tierras son fértiles. Esta frase me pareció bellísima, porque quizá, aunque no lo pronunciara con todas sus letras, lo que seguía de esa parte del discurso es nuestras tierras son fértiles a pesar del envenenamiento de Monsanto, ¿no? Porque hay que decir las cosas claras, nosotros que no tenemos que cuidar las formas internacionales,
Nosotros que afortunadamente no tenemos que guardar los protocolos de estos espacios que para eso son, para guardar protocolos y para conquistar a las audiencias a través de la Unidad de las Américas. Es por eso que deben de los máximos mandatarios resguardar un poco el discurso. Sin embargo, por fuera lo podemos decir abiertamente. Nuestras tierras son fértiles a pesar del envenenamiento de Monsanto. Partiendo de esta idea, me parece, lo hemos hablado aquí en el chat de narrativas, no en el narrativas, pero ha sido el gran sueño de Latinoamérica, la patria grande, la construcción de una relación multinacional entre los países de la región que construyan un bloque consolidado, dado a que simple y llanamente, muchos países del norte global, como lo conocemos, no sobrevivirían sin la estructura del Cono Sur. Es por eso que es muy relevante. Las personas que no están, bueno, estamos los que somos y somos los que estamos, dice el dicho. Me parece que también responde justo a disputas geopolíticas respecto a las políticas actuales del gobierno de Estados Unidos. Y respecto a tu primer punto sobre el que Estados Unidos, al verse ineficiente frente a un contexto de libre mercado, y hace uso de la producción interna, no es la primera vez que el Partido Republicano se construye a sí mismo a través de la hipocresía. Recordemos la última gran crisis financiera, la crisis de las tres grandes que fue denominada, en el que con dinero de los contribuyentes norteamericanos se pagó para que los bancos pudieran seguir posteriormente cobrándoles ese mismo dinero que se dio con sus impuestos. Es decir, se utilizó dinero del Estado para sostener la industria privada, lo cual es una práctica de gobiernos socialistas. El gran capital lo hizo hace 50 años y yo considero que no se le señaló lo suficiente porque ahí fue uno de los primeros márgenes que claramente combatían todo el discurso de la economía política neoliberal en la que el libre mercado iba a generar condiciones para que se autorregulara y además de crecimiento infinito, que esta es la gran falacia del capitalismo. Esto no es así y cuando las empresas, que además son empresas que dejaron a cientos, ahora el problema con las personas en situación de calle en Estados Unidos es en gran medida derivado de la gran devaluación. ¿Cuántas personas no perdieron sus propiedades? Yo simplemente del poco tiempo que viví en Estados Unidos conozco a 3 personas que además no son mucho más grandes que nosotros y que perdieron sus propiedades. Eso sí, el dinero que ellos pagaban en impuestos rescató a los mismos bancos que les quitaron sus casas. En estas condiciones, pues claro que el fracaso del proyecto neoliberal y del proyecto de libre mercado a través de la subordinación de países en etapa de desarrollo, como se denomina en estos espacios de coordinación política, simplemente pasaron por lo oscuro. Es decir, pasó algo similar a esta película, aquí no pasó nada, vamos a archivar absolutamente todo y no se va a hacer crítica a los sistemas bancarios y a las tasas ilegales que tienen. Recordemos también, este es un dato importante para México, los bancos en México cobran tasas de interés por encima de casi todo el mundo. La relación que tienen los gobiernos mexicanos con el sistema bancario es una relación totalmente subordinada y totalmente criminal. Actualmente simplemente son estructuras de usura. No solo hay empresarios que tienen esta práctica, también los bancos, y poco a poco estaremos viendo la construcción de nuevos bloques. Yo creo que este es un gran paso, por lo menos discursivo, esta frasecita de no al bloqueo económico de Cuba, no al bloqueo económico de Venezuela, abre las puertas para una discusión interesante de, bueno, ¿qué podemos hacer como Cono Sur para hacer frente justo a estas reglas que son aparentemente colectivas, pero solo aplican cuando el norte global se ve beneficiado? Yo, Federico, exactamente vimos esa, pues sí, podemos llamarlo así, una especie de hipocresía hegemónica en donde cuando el norte se ve afectado, entonces hay que cambiar todas las reglas del juego. Y de repente América Latina tiene ante sí ese gran reto, el decidir hacia dónde voy. Brasil es muy cercano a China, eso es una realidad. China que ha invertido, hay una huella de China muy fuerte en América Latina, particularmente en toda la región de Sudamérica. Pero México está en medio.
lamentablemente o positivamente, México está en la economía norteamericana y en la cultura latinoamericana. ¿Cómo juega México en ese sentido? ¿Para dónde puede hacerse cuando en medios, cuando se da cuenta perfectamente que quien era el hegemón ya no lo va a hacer más, que ya incluso está tomando decisiones que podrían hasta cierta forma ponerte en una situación complicada? Y por el otro lado, el que viene creciendo tampoco es que sea la panacea, porque las asimetrías con él comercialmente también son muy grandes. ¿Cómo juega México en ese entorno? Complicadísima la respuesta a muy bien elaborada tu pregunta. Hoy vengo grande, hoy vengo grande. Hoy vengo grande. Vienes irrefrenable, o sea, Sí, sí, vienes la locomotora Escobar, hoy sí consumí mi fentanilo con salsa Valentina. la locomotora Escobar. Argentina. A ver, yo soy un soñador y me he pasado la vida soñando y creo que moriré soñando, que es una buena manera de resistir las brutalidades de la realidad, el emprender el sueño. El sueño bolivariano es un sueño con el que se ha alimentado mi corazón desde que era un chavito. Siempre estuve rodeado de amigos, de mis padres, de militantes de izquierda. Eh, Cuando tuve el honor. En este programa vamos de conocer a Fidel Castro, de conversar con él. El sueño bolivariano era una clave para Fidel, era una idea clavada. Lo era para Hugo Chávez. Hubo un amago en la primera oleada de gobiernos de izquierda en el siglo XXI, con Kirchner en la Argentina, con Chávez en Venezuela, con Lula en Brasil, donde parecía que la integración estaba más cerca que nunca. Una integración económica de una región que, como bien has dicho tú, Jesús, comparte una cultura, un idioma y reclamos desde hace mucho tiempo muy parecidos, ¿no? Una independencia colonial que no se terminó cuando los países declararon su independencia del Reino de España o en el caso de Brasil, del de Portugal. Es una dependencia económica que quedó todavía marcada y que en muchos casos, como el tristísimo caso de la Argentina, con el renovado aporte del FMI en estas horas, te das cuenta que la dependencia de colonia sigue muy vigente en tantas de nuestras regiones latinoamericanas. Ahora brinquemos a comprender una obviedad más y ponerla como variable de análisis, que es que hubo una decisión con la integración económica de América del Norte en México, Canadá y Estados Unidos que no tomó la izquierda, que ahora algunos como Leo Zuckerman se quieren burlar que de la izquierda defendiendo el libre mercado. No, no es que la izquierda esté defendiendo únicamente el libre mercado, sino que un gobierno de izquierda que ha tomado el poder político en México, como es el de la doctora Sheinbaum, antes el de López Obrador, no podían moverse de la matriz de dependencia económica con Estados Unidos, así como quien se cambia de restaurante y dice, no, estos tacos no están buenos, vamos al de enfrente. No se puede hacer así porque hay un proceso de integración muy profundo de las economías de estos tres países y México no puede de manera suicida ahora decir, no, en defensa de mi combate ideológico al neoliberalismo, me retiro de esta alianza económica. No puede México, no puede porque el impacto económico sería muy grande, con el resultado también en el impacto sobre un presupuesto que tiene un compromiso de agenda social tan fuerte como es el que ha elevado la 4T. Recordemos que los planes sociales de la 4T han cambiado la matriz también del presupuesto federal. Entonces, no se puede retirar México tan fácil. Y en el discurso en Honduras de la presidenta hay muchos guiños a la integración de la región, pero también hay muchos guiños velados o no tan velados al gobierno de Trump. Eh, y eso a un soñador lo incomoda, lo molesta, porque dice, ¿cuándo, si no ahora, con semejante delirante conduciendo la Casa Blanca? No es que antes el imperialismo fuera más dulce o suave, ¿eh? Incluso ha sido peor hasta ahora que Trump en términos de política exterior estadounidense, pero lo que hay aquí es un tipo que juega, sin duda, eso no lo vamos a desglosar en esta intervención, pero es un tema de análisis interesante. ¿Qué intereses económicos representa Trump? No solo es un loco que está allí para causar daño a la economía, sino que es un hombre que es un representante de ciertos lobbies, ¿no? Y de ciertas agendas económicas, algunas muy llenas de contradicciones, como estamos viendo. Tú lo mencionabas ahora, Apple le ha torcido la muñeca y le ha dicho, maestro Trump,
tranquilidad en tu batalla con China, nos estás descuartizando a nosotros. El gigante Apple, ¿no? Y otros gigantes de la tecnología estadounidense que dependen mucho de la manufactura china. Entonces, resumiendo, México no puede desarmarse inmediatamente del compromiso que ha generado el acuerdo comercial con Estados Unidos y con Canadá. Y lamentablemente, por más buenas que hayan sido algunas de las palabras de la presidenta en la CELAC, son más retóricas que reales. Es decir, México mira ineludible, inexorablemente en el mediano plazo a la integración económica con Estados Unidos. Es así. Y eso va a implicar moderar, contener ciertos acuerdos comerciales de integración con Centro y Sudamérica y también con China y con Asia y con Europa. Es decir, México le va a dar muchas señales permanentes al de piel naranja, al loco de la Casa Blanca, que no es tan loco, para que no se incomode y México no trastabille en el corto plazo bueno, en su dependencia comercial con los Estados Unidos. Así lo veo, es un poco triste, pero me parece que esa es la realidad a la que tenemos que manejar y enfrentar en los próximos años. Ahora, en este mismo escenario, como bien señalas, Fede, hay compromisos a final de cuentas que te dan un margen de acción bastante limitado. Pero también, ¿qué tanto falta ese liderazgo regional? ¿Quién puede asumir realmente ese liderazgo regional? Ahorita tú planteabas, o planteaba Fede, que Ricardo, México tiene ese compromiso con los Estados Unidos, no se va a romper con Estados Unidos de manera inmediata. Brasil tiene un compromiso con China. ¿Quién puede asumir ese liderazgo regional en la llamada patria grande, como efectivamente se le dice, ¿no? ¿Quién puede asumirlo? ¿Quién puede jugarlo? ¿Hay ese liderazgo realmente? ¿Les interesa que haya ese liderazgo? Depende de las condiciones que sean. Por ejemplo, desde mi perspectiva hay tres grandes perfiles, Lula, Petro y Claudia. Sin embargo, en términos económicos, pues Petro, a pesar del apoyo y de la construcción ideológica que lo construye alrededor, desde su adición de militancia a las barras, que es un proyecto que a mí me parece fantástico que tiene el gobierno de Petro, las barras futboleras, construyendo a través de la cultura una relación para las zonas menos favorecidas de Colombia, una base social, es decir, es la práctica izquierda consolidada, aunque las prácticas de la izquierda colombiana sean las que personalmente con las que más coincida, tengo que reconocer que esto también es un término también es en términos de geopolítica quien tiene mayores condiciones. En ese sentido, Claudia Sheinbaum tiene la desventaja de estar abajo de Estados Unidos, ¿no? En términos geográficos, o arriba de Estados Unidos, dependiendo de cómo pongas el globo. Brasil, por su lejanía, puede generar una idea de independencia. Sin embargo, Brasil, hay muchos Brasiles. Brasil por sí mismo casi es un continente en términos territoriales. Entonces, esto lo hace un país complejo. Creo que definitivamente está discutido entre Lula y Claudia. Claudia tiene de su lado la estructura performática de lo que es la cuarta transformación, es decir, no es un gobierno coyuntural que surge de la violencia, sino un conjunto de causas, ¿no? Es una especie de cofradía de izquierdas. Sin embargo, tenemos que tener muy en mente que lo que llevó, por ejemplo, al fracaso a la Legión del Caribe fue justo la viralidad del gobierno de Harry Truman. A un paralelismo a ese proceso de los años 40, en donde las luchas de izquierda tenían un proyecto consolidado, fue justo las complicaciones de la relación con Estados Unidos y bueno, a mí me parece que estamos viviendo una situación muy similar con Donald Trump, es igual de virulento a Harry Truman. Entonces, ¿qué tenemos que hacer y qué tiene de... ¿Qué hay de ventaja a la nueva ola de izquierdas de América Latina, a diferencia de la ocurrida tras la surgión de la Legión del Caribe? Que los movimientos de izquierda no son bélicos.
ninguno de ellos. Esto es un parteaguas porque mientras a muchos de la Legión del Caribe se les pudo imputar, incluso procesar por supuestos actos terroristas, por supuestas construcciones ideológicas que no eran otra cosa más que represión de cualquier cosa que se saliera del margen de la estructura neoliberal. Esto hay que decirlo claramente, no es que esto realmente haya ocurrido. Hubo una cacería, un proyecto de contrainsurgencia impulsado desde Estados Unidos que trató de apaciguar este tipo de movimientos. La gran diferencia es que los movimientos de izquierda de hoy se caracterizan por el pacifismo. Y esto puede apoyar no solo en términos de la no confrontación con el principal, digamos, opositor al proyecto económico, sino a tener una transición pacífica, que era lo que estaban buscando las naciones. América Latina no necesita más guerras y esto lo tiene que tener bien clara la Cuarta Transformación, porque el momento en el que dé vuelta, esto puede mandar un mensaje equivocado. Yo quisiera incluso hacer un programa solo sobre la violencia, pero bueno, siempre que tenemos un programa queremos hacer otro programa sobre otros programas, sobre temas que nos interesan para abastecer a esos programas y nunca vamos a tener para cuándo. Pero bueno, para eso son justo estos espacios, ¿no? Por eso se llama narrativas y el cómo se construye. Me parece que la narrativa de la pacificación de América Latina, cuando ya ha pasado por tantos crímenes, por tantas muertes, es indispensable. Hablar de paz en tiempos de violencia es un acto revolucionario. Paz en tiempos de guerra, efectivamente, yo, Fede. ¿Se puede la paz en América Latina que hoy por hoy lamentablemente tiene una guerra que algunos consideran que no es una guerra tradicional, pero es igual o más brutal en muchos sentidos, como es la mal llamada guerra contra el narcotráfico, que impacta directamente a varias naciones de esta región del mundo? Se topa también con una guerra económica en muchos sentidos que afecta a poblaciones enteras. ¿Se puede lograr la paz en América Latina como tal? ¿Hacia dónde tiene que ir construyendo América Latina para poder consolidarse en ese sentido? Mira, la presidenta, voy a dar una pequeña elipsis para responder. ¿Qué es una elipsis? Es una forma geométrica, ¿no? O sea, Perfecto. en vez de decir un círculo, voy a hacer una elipse. O sea, me voy más para allá todavía, ¿no? Porque el círculo es más redondito. O sea, la elipsis, Ya me voy a poner serio, lo prometo. perdón, una elipse, una elipse, una elipse. Una elipsis es otra cosa. No desayuné bien. Una elipse. No, a ver, ya fuera de bromas gramaticales. Cuando tú escuchas a Claudia diciendo, describiendo el mundo en el cual esta nueva CELAC pretende repensar la integración latinoamericana, hace una descripción, menciona la guerra comercial, menciona el fenómeno migratorio, menciona ciertas injusticias, que siempre hay que defender a los hermanos migrantes, eso está muy bien, y no menciona el genocidio en Gaza, que si hablamos de violencia, pues es el primer evento de violencia que ocurre actualmente en el mundo, no el único. Uno muy grave, porque acá no se puede establecer una competencia de gravedad. Un genocidio es un genocidio y lo cuantitativo no interesa, pero hay genocidios en otras regiones del mundo, en África también. Lo que ha pasado en Yemen. Pero sin duda, el genocidio del pueblo palestino, la evidente perseverancia del gobierno sionista de ultraderecha de Netanyahu de exterminar a un pueblo entero, o de expulsarlo al mar, o de humillarlo, porque eso es algo también que no se puede descontar de lo que estamos viendo. Debería ser la primera mención que los mandatarios de la CELAC habrían tenido que hacer con respecto a qué mundo nos rodea, porque ahí se está desbaratando el orden internacional. Y por eso abro aquí un paréntesis. Es importante que a pesar de todos sus asegúnes, a pesar de todas sus imperfecciones, a pesar de que también están compuestos por seres humanos con agendas políticas, los organismos internacionales, la ONU incluida, en vez de debilitarlos, los fortalezcamos, porque son instrumentos de resistencia jurídica, legal,
al avasallamiento de estados autoritarios, que en el caso extremo practican un genocidio y en el caso del otro extremo son omisos ante crímenes gravísimos como la desaparición de personas. Entonces, que lo hablábamos antes de empezar el programa, no es solo un problema que padezca México. Hay crisis de desaparición de personas, casi podríamos decir, en grandes partes del mundo, porque eso tiene que ver con fenómenos sociales que también son producto de décadas de modelo económico cultural como el neoliberalismo que desbarataron al Estado, lo alejaron de sus responsabilidades más elementales y la ausencia del Estado ha sido rellenada por diferentes fenómenos sociales, uno de los cuales es el crimen organizado, el narcotráfico y otros tipos de organizaciones delincuenciales que aprovechan espacios fomentadas a veces por los intereses mismos del imperio, en el caso de nuestra región, desde luego. No son tampoco fenómenos espontáneos desligados a los intereses del imperio, como tú muy bien, Jesús, y también tú, Rick, han señalado tantas veces. Entonces, paz está amenazada por varios costados. Otro costado que amenaza la paz en la región es la apetencia descarada de un neoimperialismo muy acomplejado, muy a la defensiva, sabedor por un lado de que está siendo desafiado por una nueva potencia económica, pero por tanto también más brusco, estamos por verlo porque todavía no se concreta, pero hay varias señales de que puede haber otro tipo de injerencismo activo en la región latinoamericana por parte de los Estados Unidos. Vienen por los recursos, o sea, va a haber en este siglo una crisis hídrica y van a venir por el agua y ya están fijados en la triple frontera, que es la reserva acuífera más importante del continente latinoamericano, allí en donde se juntan Paraguay, Argentina y Brasil. Van a venir por los minerales, van a ir por el litio, van a ir por los recursos y se van a pelear el territorio con la misma China, que tú muy bien lo señalabas, Jesús, tiene una presencia territorial importante, sobre todo en la Patagonia y en otras regiones de Latinoamérica, son dueños de la tierra. Entonces, la paz está amenazada por diferentes intereses. Quizás no vemos una guerra convencional como vimos en otra época, como fueron las guerras de independencia, pero veremos conflictos que van a involucrar violencia armada y violencia sobre la población. No podemos decir que México, con la crisis de desplazados, de desaparecidos, de estrés social producto de décadas de descuido del Estado que han producido este narcotráfico invasor, estos grupos delincuenciales invasores del territorio, y eso lateralmente con un proyecto desarrollista, capitalista, porque la 4T no está fuera del capitalismo y tiene la voluntad desarrollista como eje regidor de parte de su agenda económica, bueno, el golpe a pueblos originarios, a grupos indígenas, a defensores de la tierra, eso también lo estamos viendo. Eh, entonces, no quisiera caer en el fatalismo. Últimamente es muy difícil hacer análisis político sin no rozarse con el escepticismo, ¿no? Pero viene un siglo que a menos que haya cambios bruscos de timón en la integración, en la coordinación, en el retorno de la empatía, en la reinstalación de la legalidad internacional. Esto es muy importante. Y ahí abro un paréntesis. México debería tener el coraje de reconocer que vive una crisis de desapariciones y pedir ayuda internacional. No pasa nada, no pasa nada. Recordemos que cuando el GIEI vino a México, por el caso de Ayotzinapa, no fue porque Peña Nieto fuera un hombre humanitario, sino porque hubo una enorme presión social que obligó a México a recibir también la ayuda de expertos internacionales, de gente que ha trabajado en casos de crisis humanitaria en otras regiones del mundo y que puede traer esa experiencia, ese conocimiento y esos recursos económicos también a México. Entonces yo creo que ahí cierro el paréntesis, lo dejo como motivo de análisis. Conclusión, la paz está amenazada, quizás no la veamos amenazada como en formato de guerra convencional, pero sin duda la vamos a ver y la estamos viendo
muy amenazada. Y para resistir esa amenaza y para intentar revertir estos fenómenos de violencia creciente que hay en el continente latinoamericano, la integración sería, sin duda, un esfuerzo muy importante. Ahora, se ve partida esa integración, ¿no? Extraña también por qué no fue Boric a la CELAC. Nicaragua y Venezuela entendemos por qué no fueron, son izquierdas que han caído muy diferentes. El que quiera comparar a Ortega con Maduro se equivoca rotundamente, el que quiera hacer una equivalencia entre Cuba y Venezuela también, son casos muy particulares, pero que comparten también la agresión permanente del imperio con sus bloqueos económicos. Pero esas izquierdas que se han alejado de cierta sensibilidad social elemental, y las derechas que gobiernan en gran parte también del continente hacen muy difícil la integración. Integración fundamental, repito, y concluyo, para combatir los fenómenos de violencia que hoy padece la región. Esta reconfiguración, este reseteo de la economía, Ricardo, tiene una, tiene una finalidad muy clara de parte de las dos hegemonías. Algunos dicen que son tres, pero económicamente son dos en realidad. Eh, Recursos naturales, a final de cuentas. Lo vemos ahora, el golpe de China a Estados Unidos que obliga a Trump a retraerse en el tema precisamente de la tecnología, tiene que ver con las tierras raras, tiene que ver con que China decide parar sus exportaciones de tierras raras y Estados Unidos entonces comienza a buscar a otras naciones en donde haya esos recursos naturales que ellos requieren para su propia sobrevivencia, ya no sé qué tanto para su propia competitividad a nivel internacional, sino para su propia sobrevivencia interna y sobre todo de las empresas, porque a mí me gusta mucho dejar eso en claro. Yo estoy convencido que Trump, y coincido con Fede en ese punto, Trump no representa al pueblo norteamericano. Trump representa una serie de intereses oligárquicos que son los que lo presionan y lo estamos viendo ahora. ¿Y dónde hay más de dónde hay más de de esos minerales? En México. ¿Y dónde hay más de esos minerales? En regiones de América Latina. ¿Dónde está el litio? En México, en América Latina. ¿Qué tanto se está corriendo también ya ese riesgo de quedar atrapado por parte de América Latina en una cuestión en que otra vez, busquen saquear a esta región del mundo y esta región del mundo tenga por fin que responder o cómo? Justo están jugando con lo que hay. Y esta pregunta podría resolver el por qué no fue Boric. El triángulo del litio, por ejemplo, ¿no? Se está negociando. Mira, el superávit comercial que ha desarrollado China en la última década le ha permitido que el 37% de su Producto Interno Bruto provenga de las exportaciones. Es el país que más exporta en el mundo y el segundo que más importa. Y entonces curiosamente, de ese porcentaje, el 14.8%, su mayor importador es justo Estados Unidos. Entonces, en la construcción arancelaria, lo que intentó fue, como lo que estamos haciendo es importar demasiado, ponemos un arancel a ciertos países con los que tenemos relación comercial y entonces podremos disminuir la producción, la intromisión de productos internos al desarrollo económico de nuestro país, pero para esto justo dependen que tengan garantizado Groenlandia o el triángulo del litio que ocurre en Argentina y en Chile. De tal manera que justo la oligarquía, por eso algunos sociólogos hablan que Estados Unidos perdió la característica democrática para entrar en un sistema oligárquico, porque justo para poder lograr lo que tienen pensado necesitan garantizar tanto el litio del cono sur como el litio de Groenlandia o el litio que está en Ucrania. Entonces lo que está pasando es que el bloque por eso parece que Donald Trump se lleva muy bien con Putin. La relación que hay depende de la gestión de los minerales raros que se ubican tanto en Ucrania como en Groenlandia. El tema aquí es que creo que además están peleando una base militar en Groenlandia que se trató de construir en los años 70 y que quedó inconclusa. Esto para evitar justo el avance del bloque rojo que está configurado con gran parte de Asia y Rusia. Entonces, esas son las fichas que se están jugando en términos globales.
Y esto también explica el por qué los millonarios que están impulsando la carrera política de Donald Trump son los de la ingeniería tecnológica, los microchips, todos los electroconductores, son gran parte de lo que Estados Unidos importa. Entonces, en esta construcción, si ellos no reducen lo que importan, lo empiezan a producir de manera local, de la misma calidad y garantizando los recursos naturales, el crecimiento de Estados Unidos sí está en riesgo. Es decir, Estados Unidos parece que está jugando con todas, pero en realidad está jugando al control de los recursos naturales de países con los que casi no tiene relación. A uno lo quiere invadir y al otro lo tiene sometido con un sommelier de miserias en Argentina. Entonces, si no se logra el acaparamiento de los recursos naturales, por eso me pareció tan potente el discurso de Claudia Sheinbaum. Ya me di cuenta que soy muy chauvinista al exterior, justo hablando con ustedes. Pero en realidad me dio orgullo. El discurso de Claudia, honestamente, me dio orgullo. Es reconocer la soberanía energética, alimentaria, este tipo de construcciones. Creo que sí, como bloque tenemos que empezar a construir ideas de, bueno, en este plan a futuro en el que estamos hablando de transición energética, en el que estamos hablando de reparto equitativo de los recursos, bueno, hasta dónde se puede llegar con lo que sí hay en el Cono Sur y este puede ser un gran parteaguas. Por otro lado, habrá que negociar con alguno de los dos bloques, el bloque rojo o el bloque yanqui. Independientemente de con quién se negocie, se tendrá que garantizar y ahí es en donde entra la parte no bélica de este bloque, es decir, que está abierto a las negociaciones o al diálogo, pero en términos de igualdad con cualquiera de las naciones que esté dispuesta a generar una construcción económica sólida entre diferentes naciones sin violar la soberanía. Eso es para mí lo que se está jugando en este momento, amigo, y también la explicación del por qué Boric no fue. El tema de las soberanías, Fede, esa palabra que durante 40 años se envió al ropero, se envió al closet, en pocas palabras, del desuso, que incluso era un estorbo en los discursos de los gobernantes de la propia América Latina, con sus excepciones, y que de repente aparecieron diferentes personajes que levantaban el puño y decían, perdón, yo quiero que Estados Unidos respete mi soberanía. Los satanizaron a muchos de ellos, los persiguieron a otros, unos más no acabaron sus gobiernos, ya no con esos golpes militares de los setentas, pero siempre con esas presiones a través del lawfare en muchas oportunidades. ¿Cuánta soberanía realmente puede rescatar América Latina en este entorno mundial? ¿Cuánta soberanía debe de buscar a América Latina en un entorno en donde parece que ese concepto que todavía me incluyo entre los románticos que pensamos que debería ser total, pues parece cada vez más compleja precisamente en este mundo? ¿O qué tanta soberanía puede incrementarse a raíz del proteccionismo en el que se está tirando el principal violentador de las soberanías? Y a Estados Unidos la soberanía ajena no le importa, tampoco le importa el mercado ajeno, ni le importa el bienestar ajeno, ni le importa la democracia ajena. Estados Unidos ha promovido eh, los golpes militares o las violentaciones del orden constitucional democrático en aquellas regiones del mundo, Latinoamérica muy especialmente, cada vez que que la democracia, que el juego democrático ha significado un obstáculo a sus intereses. Es decir, el gran soberanista es el gran colonialista. Uh, America First. Yo entiendo que hay una soberanía muy bien concebida lo mencionaba recién Ricardo, que es, primero, la concepción de soberanía energética o alimentaria son claves ante el asedio de un poderoso económico con poco escrúpulo de imponer sus intereses, que puede usar a los alimentos o, en el caso concreto de Estados Unidos, el gas. Somos muy dependientes del gas de Estados Unidos. Estamos siendo menos dependientes ya de importaciones de petróleo, eh, con el impacto que esto tiene en el aspecto ambiental. Pero bueno, considerando todavía la quema de combustibles fósiles como un recurso energético estratégico, eh, México ha acrecentado su independencia. Pero en el caso del gas, si fuera en algún momento
el deseo de Estados Unidos de extorsionarnos con eso podría lograrlo un poco, así como Rusia puede jugar con el gas con Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, la soberanía energética, la soberanía alimentaria son claves para poder desarrollar proyectos, vamos, desde verdaderamente democráticos hasta de verdaderamente redistributivos de la riqueza. No hay, y no veo en el corto plazo que vaya a haber un desafío al capitalismo, pero por lo menos concebir la soberanía como eh, la recuperación de un poder elemental y sustantivo de los estados para poder cumplir con su razón de ser misma, que es proveer a la sociedad de derechos, recursos y defenderla de la invasión directa o indirecta de los intereses foráneos. Ahora, hay una soberanía que creo que está mal concebida, y ya lo mencioné en mi primera intervención o en la segunda, que es la soberanía chauvinista, orgullosa, que ve como injerencismo cualquier señalamiento que venga de afuera a problemas que ocurren aquí. Y ahí yo insisto en el concepto que ya comuniqué, pero me parece que en estas horas es muy importante discutirlo, de que no le hace mal a ningún Estado, no le hace mal a ningún Estado reconocer las crisis que componen al país que está gobernando y requerir de la ayuda internacional. Es decir, vamos a poner casos extremos, cuando viene un huracán, a pesar de la indolencia y falta de sensibilidad social de tantos gobernantes, cuando los desastres naturales golpean a sus gobernados y, bueno, en general la cooperación internacional es bien recibida. Cuando hay un terremoto, hay cooperación internacional. Yo creo que hay que fomentar la cooperación internacional mucho antes que inhibirla en aras de una mal concebida soberanía. Es decir, ¿en dónde podemos ejercer presión? Vamos a los reclamos de nuestro continente latinoamericano para que dejen de bloquear económicamente a Cuba con lo que esto significa como agresión humanitaria más elemental, o a Venezuela misma. ¿Con qué instrumentos podemos reivindicar que las Malvinas pertenecen a la Argentina? ¿En qué escenarios de discusión internacional podemos, como región latinoamericana, pedir por favor el cese del fuego en Palestina y el cese de los crímenes de lesa humanidad y de guerra que estamos testiguando allí, si no es a través de una comunidad internacional donde ciertas reglas rijan parejas para todos? El mundo está globalizado y después de la Segunda Guerra Mundial se establecieron una serie de categorías que hablan de delitos contra el ser humano, contra la humanidad, y eso hablaba de una concepción global del planeta Tierra, de proteger sus recursos, los derechos de quienes los habitan, no solo de la raza humana, sino también de toda la biodiversidad que habita este planeta, que tiene tanto derecho como nosotros a disfrutar de él, y además está imbricada de tal manera que si desarmamos ese equilibrio, atentamos contra nuestros propios intereses y supervivencia en el largo plazo. Entonces, ese acuerdo internacional que había revisado los horrores de la Segunda Guerra Mundial, los horrores del racismo concebido como racismo homicida, genocida, han retrocedido, están retrocediendo en nuestra época. Entonces, ahí hay una falsa concepción de la soberanía que implica rechazar todo aquello que venga como indicaciones de afuera. De esos mismos organismos que con todas sus imperfecciones hemos estimulado a lo largo del tiempo para que salga en defensa de la humanidad misma. Lo estamos viendo ahora con la defensora del caso de Oriente Próximo. Se me olvida el nombre en este momento de esta funcionaria de la ONU tan valiente. Se me olvida, es una pena porque la veo todos los días. Está haciendo una tarea de denuncia del genocidio fundamental. El mismo Guterres eh, es un tipo que ha denunciado el genocidio. La Corte Internacional de Justicia de la ONU ha señalado como criminal de guerra a Netanyahu. Es decir, son imperfectas, pero las necesitamos. Todo lo generado por el ser humano es imperfecto. También son imperfectos nuestros gobiernos, ¿eh? Son muy imperfectos nuestros gobiernos. Así que no podemos decir, no, nuestro gobierno es perfecto y está siendo sometido a los intereses de una conspiración internacional antimexicana en la ONU. Yo no lo concibo así. Entonces, esa soberanía
es más una soberbia que una soberanía. Es más la falta de capacidad de ciertos gobiernos de reconocer que el Estado que administran falla allí en lugares fundamentales. Y esto no sería culpa de la 4T, por ejemplo, hablando de la crisis de desapariciones en México, no es culpa de la 4T. Ni la ONU está ahorita nada más con la 4T haciendo observaciones. La ONU lo viene haciendo desde Calderón, Fox, Peña Nieto, mucho antes. Es decir, este proceso ha sido el caso concreto de esta disputa entre la 4T y la ONU. Me estoy refiriendo a ese caso como ejemplo de lo que yo concibo como soberanía malentendida. Esto viene de mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué sentido tiene negar los problemas que realmente nos componen como sociedades? Porque esa negación pospone soluciones y diagnósticos. Yo cada vez creo más en la cooperación internacional, en el derecho internacional, en el derecho internacional de los derechos humanos. La categoría de los derechos humanos es clave y universal para concebir qué tipo de países y de mundo global queremos. Y la posibilidad que tengan los seres humanos de cualquier región del mundo de protestar, reclamar ante crímenes contra la humanidad que ocurren en lugares que parecen muy lejanos, pero que nos golpean esencialmente también a nosotros como seres humanos. No podemos estar atestiguando todos los días en nuestros celulares un genocidio y callarlo para defender soberanías. Si Israel apela al criterio de la soberanía, pues nunca vamos a poder detener el genocidio. Algún día deberíamos pensar en una soberanía superior, que es la soberanía de la raza humana, la soberanía de la naturaleza, la soberanía del mundo, de este mundo increíble, maravilloso, donde hemos aparecido como seres individuales con conciencia de sí y al que tanto maltratamos, ¿no? Ahí lo dejo, perdón por la desviación pseudo poético filosófica. Estamos acostumbrados, no te preocupes. Oigan, para ir cerrando. Nos topamos finalmente entonces con un panorama que no es nada sencillo, nada fácil para para la llamada patria grande. Eh, Nos topamos con un mundo que está cambiando en sus diferentes formatos, sus diferentes matices, sus diferentes maneras. Nos topamos con una hegemonía que comienza a derruirse por sí misma o empieza simplemente a ser víctima de de sus propias, acciones, ¿no? A final de cuentas, como los Estados Unidos. Pero aquí viene un punto nada más para terminar, las rivalidades en América Latina. O sea, las rivalidades en parte, Ricardo lo mencionas al principio, muchas son provocadas por los Estados Unidos, pero de repente parecería que América Latina es gobernada totalmente por la izquierda, el progresismo, y no es así. La realidad es que hay varias naciones que han operado a favor de de la derecha desde su diferente perspectiva por diferentes causas. Está el caso de Argentina, está el caso de Perú, está el caso, por supuesto, de El Salvador, están, en fin, el caso de Ecuador, Ecuador que podría cambiar de aires en las próximas horas, ¿no? Y que sería un golpe muy duro a la política exterior de los Estados Unidos, en cierta forma. Pero ¿cómo entendemos esas rivalidades en América Latina? ¿Realmente se pueden subsanar esas rivalidades? ¿Depende todo de un cambio de gobierno, en pocas palabras? ¿O hay mucho más allá que impide que América Latina por sí sola, más allá de Estados Unidos o más allá de China, pueda llevar a cabo una integración regional? Considero que mucha de la rivalidad entre lo que se denominó en algún momento como patria grande sí es derivado de las situaciones en desnivel a las que someten los países. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que decía Federico, imaginen que en unos años Palestina ya ingresa a la ONU, es un país pacificado y que la ONU se pronuncia porque Palestina busque a sus desaparecidos. Palestina tendrá una suma gigante de desaparecidos, pero si la ONU dice que no cumple con el protocolo homologado de búsqueda, como lo está haciendo ahora, pero en el caso palestino, sin exigirle al mismo tiempo al Estado de Israel que le dé una lista o por lo menos información que ponga a disposición la búsqueda de cuerpos y responsabilice a los militares israelíes del crimen de lesa humanidad que está cometiendo en Palestina, el llamado es incompleto y hay una situación de desnivel. Creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Federico. Tenemos que fortalecer la cooperación internacional hasta que exista condiciones
de un discurso de igualdad entre las naciones, que se respeten todas las soberanías, porque evidentemente si no puedes, por ejemplo, el caso mexicano, que está sometido a un montón de crímenes, muchos de ellos impulsados de Estados Unidos, se nos manda este discurso de acatamiento al protocolo homologado de búsqueda sin reconocer que el sexenio pasado simplemente todo lo que teníamos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas simplemente no existía, salvo aquellos casos que había una denuncia, no judicializados, porque judicializados que ya habían entrado en etapa judicial, como el caso de Rosenda Radilla Pacheco, no, únicamente aquellos que tenían denuncias era lo que presentábamos en el gobierno hasta Enrique Peña Nieto. Llega Andrés Manuel López Obrador, se hace este registro nacional, entonces la cifra aumenta en una cantidad estratosférica de personas desaparecidas. Yo no sé si por esperanza en el movimiento, yo no sé si porque la gente se enarbola cuando está ocurriendo algo nuevo, simplemente el registro se disparó. Y en eso no quiere decir que Andrés Manuel o la 4T haya desaparecido personas, simplemente tenemos un registro que, imperfecto o no, había apuntado a una mayor búsqueda. Transpolando este caso, considero que necesitamos construir que estos espacios de cooperación internacional busquen un verdadero proceso para resarcir el daño. Por ejemplo, me encanta que haya hecho esto la ONU. Sin lugar a dudas se deben de seguir todos los protocolos que han hablado tanto los peritos forenses como la antropología forense para la búsqueda e identificación de cuerpos. Sin embargo, bueno, mucha de la información se necesita de la recuperación de contextos. No se puede, como en algunos de los casos, hablar. Recuerdo este caso del MEIF, cuando esta persona de apellido Vidaz, el colombiano, decía es que, bueno, también se apostaban por las identificaciones masivas. Bueno, eso hace pérdida de contexto y entonces no puedes acceder el derecho a la verdad o a resarcir lo que ha ocurrido en un lugar cuando simplemente se hace una identificación masiva sin importar todo lo que hay detrás. Definitivamente tenemos que saber en dónde están todos los cuerpos que están. Las morgues tienen que hacer un registro mucho más puntual. Tenemos que empezar a generar estrategias archivísticas para todos los cuerpos que están en resguardo del Estado, esto sin lugar a duda, pero la cooperación internacional no puede solo ser un señalamiento, tiene que ser una verdadera cooperación internacional. Y, por ejemplo, en el caso mexicano, para entender el tema de las desapariciones, necesitamos apoyo de todas las instrucciones de comandancia, tanto de tráfico de órganos como de operativos militares de Estados Unidos en México. Sin eso no se va a poder resarcir el daño. Y yo creo que hasta el momento no hay condiciones para que los organismos internacionales sean equidistantes en sus señalamientos. Tenemos que mejorarlos, tenemos que fortalecernos, tenemos que tener mayor participación en la cooperación internacional para que esto algún día ocurra. Entre tanto, van a seguir siendo señalamientos a quien pueden señalarlo. Lo vimos también con los casos de la prisión preventiva oficiosa. Ok, sí, violenta el debido proceso y hay países en donde hay pena de muerte y no hay ni un solo señalamiento, o si hay, son señalamientos sin terminar en procesos vinculantes para que los países regulen. En esta situación se encuentra China y se encuentra Estados Unidos. No pueden decir que protegen los derechos humanos y en sus países son los que mayor población penitenciaria tienen. En su población penitenciaria es únicamente población vulnerada, racializada, personas migrantes, y no tienen procesos claros del por qué sus centros penitenciarios tienen este tipo de condiciones, la sobrepoblación en centros penitenciarios, la sobredosis y muertes dentro de los centros penitenciarios en Estados Unidos es una cosa de la que ya hemos hablado en este programa. Hay muchas cosas que señalar, no es que se esté acabando el mundo, porque ahora la ONU hace un señalamiento de un protocolo. Me parece importante que se tiene que cumplir, pero también considero que en gran medida esta desigualdad que hay entre los países del Cono Sur con el norte occidental es derivado de que los organismos sí tienen una inclinación a ser, digamos, más contundentes con los países en desarrollo que con los países que sostienen la llamada cooperación internacional. Esto se debe de resolver.
tenemos que enfocar el trabajo de cooperación internacional hacia ese rumbo, y es por eso que los proyectos como el de la Patria Grande, como la Federación de las Américas, como también se llamó en algún momento, o el Américo, la construcción de una economía política solidaria entre el Cono Sur, es tan importante, porque serían estos bloques justos los que impulsen que la cooperación sea en términos de equidistancia, de igualdad, de respeto a la soberanía. Finalmente, Fede, las venas siguen abiertas en América Latina. Y lamentablemente sí. Me acuerdo de ese poema, reflexión de Galeano, ¿no? El maravilloso escritor de las venas abiertas de América Latina, ¿no? De los nadies, esos nadies que no figuran, salvo en la nota roja policial, esos nadies que cuestan menos que la bala que los mata, ¿no? Eh, siguen abiertas, pero no nos vayamos de este sábado narrativo en un tono pesimista nada más. También hay liderazgos de la izquierda que han surgido de movimientos que han interiorizado y han peleado por los nadies de nuestra región, por los desposeídos, los marginados de la sociedad, los abandonados, las abandonadas, las mujeres también, perjudicadas por siglos de machismo feroz y arbitrario y criminal. Y hay nuevos líderes y nuevas lideresas que están en esa pelea, también teniendo que convivir con poderes fácticos, con los intereses de este imperio que podemos decir que está en decadencia, pero es una decadencia que no sabemos cuánto tiempo va a durar y los daños que los coletazos de esa decadencia pueden causar en la región y en el mundo, que tienen que convivir con problemas gravísimos que heredan, el caso de las desapariciones sin duda. El Estado mexicano, desde que fue tomado por la 4T, no practica el terrorismo de Estado, no practica la represión política ni la desaparición política mandada desde el Ejecutivo. Pero lamentablemente sí, todavía hay mucha inercia de fuerzas de seguridad del Estado que practican la desaparición forzada. Tienen que enfrentar desafíos tremendos, como lo que la ausencia del Estado producto del modelo neoliberal causó como nicho y oportunidad para los grupos delincuenciales, tienen que lidiar con los reclamos milenarios de los pueblos indígenas de nuestra América entera, de los pueblos afroamericanos, de descendencia afro, que también tenemos en nuestra querida América Latina, siempre marginados, objetos del peor de los racismos. Tienen que lidiar contra una derecha galopante, anarcocapitalista, que tiene expresiones como Bolsonaro, Milei, eh, muy peligrosas que proponen un mundo de darwinismo social, donde al pobre, al marginado, no solo se lo reprime cuando protesta, sino que se le quitan las ayudas humanitarias más esenciales, como es el recorte a los comedores comunitarios que vemos en la Argentina, que es una política de crueldad, ¿no? Ya de solaz, de placer en el sometimiento y la humillación del pobre y del marginado. Pues estos líderes y lideresas de nuestra izquierda latinoamericana tienen que convivir y lidiar con todos estos problemas y tantos otros que no nos da tiempo de enumerar. Pero que agarren el toro por las astas es lo que uno espera. A mí me gustaría que Claudia Sheinbaum ah, respondiera al reclamo evidente de toda una izquierda continental y mundial incluso, porque su figura crece a nivel mundial, que está necesitada de líderes y de líderes mujeres también. Y que Claudia quizás tenga un poquito más de protagonismo internacional del que quería tener López Obrador, que él sustentó y argumentó muy bien porque él quería dedicarse a una política doméstica, diciendo que la mejor política internacional era una buena política nacional. Pero Claudia Sheinbaum está siendo convocada por las necesidades y exigencias de un mundo, de una región muy golpeada como uno de los líderes, en este caso lideresa, que pueda ejercer resistencia a este neofascismo, a esta ultraderecha que crece en el mundo y en la región, y a estos problemas ancestrales que todavía ameritan solución. Así que ojalá que ella pueda consolidarse como una líder que trascienda las fronteras mexicanas. El mundo y Latinoamérica la necesitan. Pues ahí tiene usted precisamente amigo y amiga de Narrativas. Mi querido Ricky Valderas, muchas gracias.
Querido Jesús, querido Federico, les mando un gran abrazo. Muchas gracias por este espacio. Espero que a nuestra audiencia le haya encantado. Leemos sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Fede Bonazo, gracias. Soy muy grande para ustedes y para la audiencia de narrativas. Gracias a ti, querido Jesús. Ahí lo tiene usted. Nos vemos la próxima semana. Por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.